Estaba dando algunas disposiciones Gonzalo Ortiz. No, estaba observando las mejoras. Es que, no sé, creo que no he venido 2 o 3 semanas y veo que hay un cambio aquí en el estudio, en que hay unas cámaras que están ahora teledirigidas. Te felicito, Gonzalo, porque vas avanzando cada vez con la tecnología. La tecnología sí es mi pasión. Cuánto diera por tener muchísimos recursos para integrarle a esto que ha sido una motivación fundamental de mi vida profesional y que la estamos alcanzando. El multimedios es una sólida alternativa y entonces hay futuro para el multimedios. Hay que crearle una infraestructura, pero fundamentalmente de carácter humano, y por eso tengo a mis buenos amigos, periodistas consagrados como los que tengo esta mañana. Mi saludo para todos ustedes. Damas y caballeros, Lolo Echeverría, José Hernández, de los 4 Pelagatos, y mi amigo y compañero tocayo, además, Gonzalo Ortiz. Doctor, bienvenidos todos. Bueno, el acuerdo nacional para ti, Lolo, es o sigue siendo un enigma, como comenta José Hernández. Sí, porque es difícil decir de qué viene. No se sabe para qué, porque puede ser 2 cosas totalmente diferentes. Puede ser simplemente una estrategia política para aplacar los ánimos, para gastar el tiempo, o puede ser un intento serio de recuperar el tiempo perdido, buscando un acuerdo, más que un acuerdo político, un acuerdo social. Y si fuera esa la intención, en mi opinión, todavía estarían a tiempo. Aun cuando se viene pronto, rápidamente, la campaña, todavía creo que tendrían tiempo si es que todos dirigieran hacia allá las energías y se hiciera con la contraparte adecuada. Pero el acuerdo nacional para el 20 y para el 30, especialmente por la segunda década de lo que estamos cuantificando o contabilizando para el futuro, sí vendría a ser una pieza de apoyo siempre y cuando en el próximo periodo se turnen ejecutivos de administración pública más o menos coherentes en ideología especialmente, porque de lo contrario, la ideología hemos visto en los últimos años, 30, 40 años que ya tenemos de ejercicio de verificación o de cobertura, siempre han estrenado nuevo país, nuevas gentes, nuevos equipos, nuevas ideas, nuevos esquemas, nuevos proyectos, nuevas metodologías y nuevos modelos de todo. Eso para un país pequeño, que se le puede, por ser pequeño, con coherencia se lo puede manejar de distinta manera. Las ideas, o sea, las ideologías, los formatos mentales son los que fallan en nuestra sociedad, porque siendo tan pequeños, somos multifacéticos en sapiencia, no nos contentamos con lo que ha hecho el otro, lo que nuestro pensamiento nos señala, parecería que es el destino al que queremos nosotros, en el que queremos nosotros ubicar al país. En esa parte que no sé explicarme adecuadamente, y pido disculpas, José Hernández escribe: el acuerdo nacional sigue siendo un enigma. ¿Por qué? Buenos días, Gonzalo, a Lolo y también a Gonzalo Ortiz y a sus oyentes. Gracias, Gonzalo, por la invitación. A ver, primero, creo que cuando se habla de un acuerdo en un país fragmentado, en un país sin norte, en un país con tantos problemas, en un país sin agenda, en un país sin políticas públicas compartidas, sin esos mínimos que son claves para que una nación avance, para que un país pueda situarse en el mundo, me parece que siempre un acuerdo es bienvenido. El tema aquí no es sobre el fondo de la iniciativa de un acuerdo que, reitero, es bienvenida. El tema es
si el presidente tardó demasiado a llamar a este acuerdo. 2, si el momento político lo permite. 3, si definitivamente hay una agenda bajo la cual está amparado este acuerdo en este momento. Y me parece que en esos puntos la respuesta es no. Y eso es complicado. Ayer vimos cómo se convocó a este acuerdo y había 2 personas que representaban el acuerdo. La señora de la Cámara de Industrias de Guayaquil y por el lado de los empresarios. Y un activista gay, que enhorabuena que esté ahí. Pero no había, y digo enhorabuena porque me parece que el país tiene que ser inclusivo no solo en las políticas económicas, sino en todas las libertades. Entonces me parece que estaba bien que estén ahí, pero no representaban el conjunto del país. Lo que se oyó, Gonzalo, un error terrible, ¿no? Lo que se oyó no es, no se dijo precisamente cuál era el objetivo de este tema. Cuando se plantea el 2030 y la perspectiva del 30, Gonzalo, con el debido respeto, un gobierno que no sabe qué va a hacer en 4 meses y que está con problemas económicos, que no sabe cómo va a hacer pasar las reformas que están ya suscritas, por lo menos en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pues siempre llama la atención que un gobierno que no tiene todavía la capacidad para que eso suceda, lo que tiene que hacer en los 2 años que está frente a la gestión del país, pues Gonzalo, que nos diga qué vamos a hacer hacia el 2030, no tiene mayor sentido. Toda la agenda de la ONU, del desarrollo sostenible, implica que haya, por supuesto, menos pobreza, que haya más inclusión, que haya más trabajo, que haya mejor salud, que haya mejor seguridad, que el tema climático esté controlado. Eso lo sabemos, esos son los grandes ejes del desarrollo. Pero lo que el país requiere en este momento es acuerdos específicos para los 2 años que le faltaban al presidente, para que el país tenga certezas, para que la economía arranque, para que el empleo tenga una posibilidad en el país, para que definitivamente, Gonzalo, la gente que no sabe en este momento qué va a pasar con la economía tenga esas certezas. Entonces me parece que definitivamente no fue lo que vimos ayer. No vimos ni el objetivo, la agenda está abierta, hay muchos temas, no sabemos quiénes son los interlocutores, no sabemos qué va a pasar en estos 45 días, cuáles son las metodologías, y no sabemos, en definitiva, y en últimas, qué es lo que quiere hacer el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno debía marcar una agenda, Gonzalo. No significa que la imponga, significa que el gobierno dice, los reúno porque quiero esto, porque él es el gobierno, es el que dirige el país. Y entonces, este rato, dejar la agenda abierta y sentarse a hablar de generalidades, Gonzalo, me parece que yo por eso pongo que esto sigue siendo un enigma. Roldán, por ejemplo, habla generalidades, Gonzalo Ortiz. Buenos días, compañeros del panel y al público. Bueno, yo diría que más generalidades habla el presidente. Es una de las cosas que mostró ayer, ¿no? Es muy disperso, Moreno, es muy disperso. Y cae en pequeñas provocaciones que le hacen que su discurso, que debería haber sido como un discurso, digamos, de un ejecutivo, no digo que de una empresa, pero de un gran ejecutivo que dice, bueno, esto es lo que quiero en estos 45 días, decir las metodologías, nosotros vamos a presentar o no unos, como dicen los gringos, position papers, es decir, el documento base para la discusión y está listo. Aquí está, eso es lo que queremos, lo que un poco pide José, ¿no? Entonces, por eso es que no sabemos. Ese documento? Falta de consenso. No sé si haya o no haya, no, es que ni sabemos si hay o no hay. Tal vez hay. Por ejemplo, en el acuerdo de la educación, me parece que sí hay un documento que se ha venido trabajando por parte del ministro, que dijeron que iba a ser el primero y el más rápido. Mañana está convocado un lanzamiento del Acuerdo Nacional de Educación, y en eso sí hay un documento previo, pero no sé si en las otras áreas hay. En todo caso, el Acuerdo Nacional es una operación de relaciones públicas para levantar la alicaída imagen de Moreno. Esa podría ser un objetivo, pero entonces sería solo un show.
¿O es en realidad una operación de un ejercicio de consensos a mediano y largo plazo? No hay evidencias de que sea lo segundo. Pero las centrales sindicales dicen, no vamos al acuerdo. Ya ayer mandaron un boletín, no vamos al acuerdo porque dice, ya hay una agenda previa. Lo que nosotros decimos que no hay, pero ellos dicen sí hay una agenda previa que es el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con el Fondo Monetario, y por tanto nosotros no estamos de acuerdo con eso y no vamos a ir a conversar. Entonces ya al acuerdo le falta una pata importante, que son las centrales sindicales, a las que hay que tener en cuenta, porque en verdad no tienen ya entre sus afiliados a un porcentaje tan alto de la población, incluso el empleo mismo ha caído a solo 36% de la población, pero sin embargo tienen capacidad de movilización y tienen capacidad de poner piedras en las ruedas de la carreta, y entonces sí hay que tenerles en cuenta a ellos. Creo que este llamado de ayer fue bastante improvisado. Sí. Según oí, hay gente que les llamaron la tarde del domingo a decir mañana lunes hay esto. Uh-huh. O sea, fue bastante improvisado y con esa improvisación tal vez no se alcance lo que se está buscando en estos 45 días. 45 días para organizar mesas de trabajo. Me quedé yo sorprendido. O sea, dentro ya de un programa que debía iniciarse, pide 45 días para preparar la agenda de esta iniciativa o algo por el estilo. Para resolver tal vez ya, ¿no? Para ya tener... Es para 60 días para concluir el diálogo, para llegar a conclusiones. ¿Cómo entiendes tú, Lolito? Bueno, me parece apresurado, parece, ¿no? 60 días como para un acuerdo social, creo yo que es imposible. Yo veo que en este diálogo hay cosas que son muy complicadas, muy difíciles, y hay algunas ventajas, digamos, para que hagamos también de abogado del diablo. Las desventajas son las claras, ¿no? El gobierno no tiene capital político para un emprendimiento tan grande, tan voluminoso. No brinda la confianza que requiere el diálogo como clima fundamental, esencial. Ni tiene adherentes. Digamos que impulsen desde cada mesa, desde cada sector. No se ha visto afecto para esta iniciativa, aunque sí se le ha discutido ciudadanía adentro. Esto es por falta de confianza, claro, porque no se sabe qué es lo que quiere, hacia dónde va, los tiempos son muy lentos, entonces eso ha hecho perder confianza y por eso que es un clima esencial para el diálogo, la confianza. Luego está la metodología que tampoco se ve que tengan con claridad y el país es un país, digo yo, amorcillado, es decir, que no tiene fe en nada, no confía en nada, no tiene entusiasmo para nada, en efecto tampoco protesta por nada. Eso es lo típico de un país amorcillado que no se mueve. Pero tiene, digamos, 3 ventajas que caben señalar, ¿no? La primera es que es un gobierno que carece de oposición. Y siempre ha sido un problema para todo gobierno las trabas que le ponen desde las asambleas de la sociedad civil, los sindicatos, de todas partes. Todos los gobiernos han tenido oposición. Es un gobierno de privilegio que carece de oposición. Tal vez nadie ve que valga la pena hacer oposición o que valga la pena porque no puede ganar. Pero el caso es que no hay una oposición. El único que hace oposición es alguien que está prófugo y que no puede hacer nada en realidad. Luego, es un gobierno que se configura ya como un gobierno de transición y ese es un clima interesante porque permite entonces resolver ciertas cosas para salir de una etapa muy mala para ofrecer la esperanza y poder reconstruir la institucionalidad del país. Y sobre todo tiene problemas reales, concretos, muy difíciles, a los que todos le tienen miedo porque tienen conciencia de la gravedad de los problemas y de la necesidad de soluciones. Entonces esto es lo que alimenta la posibilidad de diálogo. Pero siempre hay el riesgo
de que solo sea una manera de salir del paso como estrategia política para, como decía, calmar los ánimos, a la vista de que hay todavía medidas que tienen que tomar y que puede ser una complicación muy seria. El tema es que también los sectores sociales, para ponerles en un escenario común, los sectores sociales no han denotado interés o por lo menos una opción de solución inmediata o de rescate de la pluralidad de ideas que deben tener entre los sectores empresariales, los sectores sociales y los que buscan gobernar este país, que son la clase política. Hay un divorcio total. La cobertura que realizamos los medios y los periodistas se nos hace cada vez mucho más difícil rescatar consensos, rescatar una línea más o menos de liderazgo político-administrativo que nos permita señalamientos importantes para llegar a un objetivo estratégico de un amplio consenso nacional que parece ser la idea retórica del señor presidente de la República. Siempre le vi utilizando al señor presidente, con todo respeto, el mismo discurso. Entonces, como que también la repetición incesante de determinadas fórmulas y hasta de expresiones, de léxico muy manoseado, digamos, muy utilizado, sobreutilizado, nos hace ver que la cosa no camina, que no hay... Por ejemplo, Mesías Tatamuez, desde el comienzo dijo, no hay una agenda que nos permita visualizar soluciones para los problemas populares. Y así no vamos a ninguna parte. Más o menos eso es lo que usted decía, Mesías. ¿Ayer se reconfirmó o cree que varió a favor de ustedes o de los sectores pudientes, los sectores empresariales, que no siempre somos los pudientes? Pero ahí le damos. Mesías Tatamuez, ¿por qué no estuvieron con todo el bagaje de experiencias y de soportes experimentados también en la cita de esta víspera? No fueron invitados, no se consultó con ustedes, o ustedes también ponían muchas condiciones que interrumpieron un proceso que hubiera sido fabuloso para todos. Pero lo de ayer, ¿cómo concibe usted, Mesías? Buenos días. Buenos días a los del panel, buenos días a los ecuatorianos, buenos días, don Gonzalo. Yo creo que en el análisis que ustedes están haciendo, que lo he escuchado muy atentamente, ustedes conocen lo que está pasando. No puede ser un diálogo cuando usted ya lo prepara y les dice a los demás, vengan a balizar. Ese es el fondo, el problema de fondo. Cuando usted le dice a la ciudadanía, ahorita le está haciendo un análisis, ¿qué pasa? ¿Dónde está la agenda? O hablar generalmente de una agenda nacional es facilito, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿De qué manera? El acuerdo, lo que lo ha hecho el gobierno, solo con un sector, lo decimos muy enfáticamente, y le dijimos el 30 de abril al señor presidente, cuando cambió el decreto del 1 de mayo. Le dijimos, presidente, el diálogo, 2 diálogos que ha habido, no han tenido resultado. Y eso él lo sabe. ¿Cuál debió haber sido el objetivo del acuerdo, mi querido Mesías? Mire, cuando va a ser un acuerdo, y lo sabe Manolo, que lo escuché en el análisis, tiene que ser poner las cartas para todos y discutir primero cuáles son los puntos de acuerdo entre todos, pero no decir, bueno, la flexibilización va porque va. Lo otro es los puntos económicos,
cuáles son para nosotros. Mire, punto principal, Sí. es cómo el gobierno dice la parte principal de lo económico. 2, cómo el gobierno plantea que va a solucionar o que vamos a solucionar el empleo. Eso para nosotros es básico. No se trata aquí de decir, no, ellos no quieren los cambios, mentira. Los cambios que no quiere son los de siempre. Han tenido todas las oportunidades y realmente no las han hecho. Usted ha conversado con el vicepresidente de la República, que tenía también sus propias ideas para este cónclave, y aquí nos dejó manifestando el vicepresidente, el segundo mandatario en ocasión muy reciente que conversó con nosotros. ¿Usted ve una disparidad de criterios o de opiniones entre el presi y el vice? Mire, me va a disculpar, yo venía corriendo para meterme acá a la oficina, estaba cruzando las calles, por eso estaba agitado. Ya. Vea, el vicepresidente, ¿con quién conversaría? Porque una cosa, usted sabe, don Gonzalo y todos los que están en el panel, hay empresarios y empresarios. Yo nunca pongo a la gente en el mismo saco. Hay trabajadores y trabajadores. Ya. Y el presidente dijo, el vicepresidente, ya ha conversado con los trabajadores. ¿Con qué trabajadores conversaría? No sé. Pero aquí el Frente Unitario de Trabajadores resolvió no participar en una agenda que no es parte, en una agenda que no la conoce, en una agenda que no la ha hecho. Yo lo que veo que la agenda que está haciendo el gobierno es para un poquito tener un poco de oxígeno, y nosotros queremos una agenda donde discutamos cómo vamos a luchar para crear empleo para los 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Ahí está el desafío que tiene que tener gobierno, empleadores y trabajadores. Yeah. Nosotros hemos dicho el día al presidente, vamos a pelear dentro de un agua que no tiene salida, y nosotros queremos en un agua que tenga salida. Ya, ¿usted no le ve al presidente Moreno con un modelo de gobierno, una propuesta más reivindicadora para múltiples sectores que seguramente estuvieron representados por 3 o 4 personas no más? O sea, el señor presidente Moreno se ha lanzado al ruedo sin prepararse adecuadamente. ¿Cómo podríamos esto descifrar desde el lado de los sectores sociales, Mesías? Mire, primero, todos somos ecuatorianos, y los señores y amigos que están en el panel, y usted, don Gonzalo, tenemos tanta experiencia que aquí quisiéramos que nuestro país salga adelante. Aquí no es cuestión de quién es el culpable. Aquí el señor presidente, para lanzarse un diálogo, yo creo que un diálogo se abortan los diálogos. Mire, ya ha habido 2 diálogos, y los 2 diálogos han abortado. Nosotros le dijimos, mire, el 30, conversamos 1 hora con el presidente, conversamos sobre la carta de intención, conversamos sobre el empleo, conversamos sobre la seguridad social, porque son cosas que debe de interesarnos a todos los ecuatorianos. No es una cuestión que a los sindicatos no quieren. Hay empleadores que dicen falsamente, y gracias a su medio, que nosotros estamos defendiendo a los que ya tienen empleo. No, mentira. Nosotros queremos, estamos luchando no ahora. Y lo del 1 de mayo, ojo, una demostración de unidad, por más confusión que hizo el gobierno, que si era de 4 horas, si no era de 4 horas, le demostró al país diciéndole, aquí estamos, y nosotros estamos tranquilos, y le decimos al gobierno, nosotros no fuimos y no vamos a ir al diálogo mientras el gobierno, los empleadores que ahora están en el poder, no entiendan que el diálogo no se hace individualmente, el diálogo se hace primero
llegando a poner las cartas en la mesa, para de ahí que salgan las conclusiones. Mire, ahora van a presentar la propuesta a la Asamblea, eso es lo que nos preocupa. Dese cuenta, nosotros nos quieren llevar ya a decir, aquí está lo que está hecho, eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros siempre hemos participado, tenemos propuestas, nosotros tenemos un código del trabajo preparado y lo vamos a presentar al país para el debate. Tenemos una ley de seguridad, de seguro social, lo vamos a presentar para el debate, porque no queremos ley para los sindicatos, lo venimos diciendo hace rato, no queremos ley para las cámaras, sino queremos ley para el país. Esa es nuestra propuesta. Sí. Doctor José Hernández, empleo y seguridad social. El pronunciamiento es parecido, por lo menos de parte del señor presidente de la República, cuando usted le escucha decir esto. Es obvio que hay que salvar al seguro social, pues. Hay que transparentar los estudios actuariales. Entiendo que se lo está terminando y todos conoceremos la situación real del seguro. Nadie quiere toparse con sorpresas desagradables. Nadie habló, por si acaso, para los representantes de los trabajadores, de precarizar el trabajo, únicamente de idear nuevas formas. Más o menos a esto se resume dos ámbitos que preocupan a todos los sectores nacionales. Pero con esa definición así, adjetivizarla me parece mi respeto, pero la jerarquía de hombre que no está improvisado, el presidente Moreno, siempre ha estado en la cúpula del poder de los últimos años. Sea como haya sido, él ha sido testigo y hasta actor, coactor o coautor de pensamientos y diseños administrativos, de recambios importantes y de un pensamiento fresco, nuevo. Pero hoy está como que se le acabó digamos, el material, los insumos en el que él ha insistido, pero que no han arrojado resultados, por lo menos en la época en que él ya es presidente de la República. No sé qué opina usted, José. Gracias, Gonzalo. Yo creo que el Ecuador es un país complejo, terriblemente complejo, y es un país que no tiene o tiene muy pocos antecedentes de acuerdos sobre las urgencias nacionales. Entonces, claro, cada uno va con sus máximos, cada uno quiere que sus máximos sean los que sean aprobados. Y por supuesto que en un acuerdo no se va a lograr con máximos de los actores sociales o políticos. Lo que es reprochable, Gonzalo, me parece a mí, es que uno se agrandó la agenda. Y se agranda, y el presidente además ayer dijo, y si hay más temas, bienvenidos. O sea, eso es absurdo, es decir, eso es imposible. Es decir, meterle más cosas a una cosa para terminar en generalidades, eso es posible. Y ya lo hizo Elizabeth Cabezas con el acuerdo que hizo en la Asamblea Nacional. Es decir, juntar gente y firmar generalidades, pues eso no es complicado. Pero, Gonzalo, el ejercicio que necesita el país frente a las urgencias que tiene el país, es, creo yo, centrar al país en pocos puntos, que por supuesto todos los tenemos enfrente, que están sobrediagnosticados en el país, y ahí lograr un acuerdo político, porque es que finalmente esto no tiene, la viabilidad social se logrará siempre y cuando haya un acuerdo político, entre políticos. Y es así son los acuerdos. Necesitan un tejido social, por supuesto, pero el acuerdo se hace finalmente entre políticos. Entonces, me parece a mí que incluso por lo que dice el señor Tatamuez, me parece que el esfuerzo, no solo de ellos, sino el esfuerzo del vicepresidente y del presidente, es no mirarse desde lejos, es sentarse, darse una pela, una gran pela en un cuarto cerrado, digamos, eso, para ponerlo gráficamente, y no salir allí hasta que se logre el acuerdo. Es decir, ¿por qué? Porque finalmente, y él lo dijo, todos los ecuatorianos tienen necesidad
de avanzar, de ver cómo finalmente se pueden encontrar acuerdos para el empleo, para la seguridad social, para la seguridad, etcétera. Entonces, lo que es preocupante, Gonzalo, es en el tema Pero ya tuvieron con Mesías en el Palacio una, como usted le llama, una pela, se dieron la pela. Pero, sí, a ver, sí, pero una cosa es llegar con los máximos, y en eso los sindicalistas tampoco son santos, o sea, tampoco, Gonzalo. Ellos son expertos también en poner máximos. Y como los empresarios, como los empresarios. Ajá. Y en el artículo que estoy haciendo hay una crítica específica a los empresarios, porque claro, los empresarios, la señora que se presentó ayer, ella habla generalidades, entonces dice que la tecnología, que el futuro, entonces Gonzalo, no, aquí el acuerdo es sencillo. A ver, si alguien quiere hacer un acuerdo, tiene que decir, vea, yo quiero esto y estoy dispuesto a ceder esto. Entonces, ¿un acuerdo qué es? Es un sistema de canjes. Es un canje. A ver, yo te doy, tú me das. Eso es un acuerdo. Entonces, ni yo tengo todo lo que quiero, ni te otorgo todo lo que tú quieres. Pero vamos en que me otorgues y yo te otorgo. Es un sistema de canjes. Lo que está poco claro en lo que hizo el gobierno... ¿Pero también no es una hoja de ruta? Por supuesto, pero Gonzalo, la hoja de ruta... No, yo no quisiera hablar de hoja de ruta. ¿Sabe por qué? Porque la hoja de ruta en manos de los tecnócratas se vuelve el Acuerdo 2030. Es decir, esas generalidades donde todos somos buenos, todos vamos a lograr cosas en el 2030, Ecuador estará entre los países, todo eso es retórica. Gonzalo, por eso está mal planteado el acuerdo. El acuerdo tenía que haber sido decir, señores, queremos estos acuerdos, invitamos al país a sentarse sobre estas cosas, sobre estas premisas. El gobierno propone esto, que es lo que Gonzalo llama las propuestas, las propuestas que tiene que hacer el gobierno, lo cual no quiere decir que esa sea una camisa de fuerza. No las ha hecho. Pero no las hizo. Entonces, ahora, todo el mundo, Gonzalo, quiere mirar al horizonte, vamos a poner, yo ya conté 9 o 10 temas, y finalmente, ¿dónde están las urgencias y a dónde queremos llegar? Gonzalo, el rato que este país se diga, señores, queremos crear tantos empleos, se sientan todas las gentes, la administración, el gobierno, las empresas, los sindicatos, etcétera. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿En cuánto tiempo? Ahí el país empezará a creer que finalmente estamos llegando a tocar los problemas pragmáticos de la gente y no sentarnos a hacer operaciones de distracción, operaciones de mercadeo, a hacer documentos, Gonzalo, que serán para que queden bien archivados. ¿Para qué nos sirve a todos los interlocutores de un eventual acuerdo, tocayo doctor Ortiz? Cuando el presidente dice, vamos a recuperar el empleo de a poco, vamos a salvar al seguro social, sin evocar ningún tipo de mecanismos como sugiere José Hernández. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué sirvió lo de ayer, digamos? Que sonó en grande, ¿no? La inauguración de este gran diálogo y todos los medios públicos estaban sobre eso y demás. Me parece que, sin embargo, como digo, como operación de relaciones públicas falló un poco por lo improvisado, pero sirvió para decir que el presidente está preocupado y creo que todos deberíamos estar preocupados. Yo le quiero dar un giro a esta conversación, porque ya es hora de tener acuerdos, ¿no es cierto? Sí, todos estamos de acuerdo en que tenemos que tener acuerdos, para decirlo así, ¿no es cierto? Hay que tener acuerdos mínimos para sacarle a este país. El domingo, una columnista del Comercio, la experta en relaciones internacionales Grace Jaramillo, hizo un artículo muy interesante diciendo cómo operan los peruanos en las reuniones internacionales y cómo el Ecuador no manda a nadie, cómo incluso México no manda a nadie, Chile manda a una persona equivocada, y sin embargo Perú está dale y dale. El representante que estaba en estas reuniones ha estado presente durante los últimos 18 años en estas reuniones. Entonces conoce a todo el mundo y logra cosas. El Ecuador no se preocupa internacionalmente de lograr ventajas que podría tener el Ecuador. Por ejemplo, un acuerdo importantísimo tendría que ser, vamos a tener el menor déficit fiscal posible. Eso sí deberíamos estar de acuerdo todos, ¿no es cierto? Unas políticas macroeconómicas mínimas de sanidad
en que todos podamos estar de acuerdo. Podemos estar de acuerdo también en que el Ecuador tiene que promoverse internacionalmente, que tiene que aprovechar todas las ventajas. Y también tenemos que estar de acuerdo en que vamos a defender nuestra biodiversidad. No a rajatabla como hay algunas posiciones tan extremistas que dicen que la minería no tiene que entrar en ningún centímetro del Ecuador. La minería puede entrar en algunas zonas, por supuesto, sin afectar el agua y sin afectar las zonas naturales, pero tenemos que darle lugar a la minería. Tenemos reservas de cobre y de oro importantísimas. Y vamos a tener que usar, no al extractivismo. Bueno, esa es una posición bien extrema, decir no al extractivismo, porque lamentablemente tenemos recursos, o sea, tenemos la bendición de Dios de tener recursos y podemos sacarlos para beneficio de todos los ecuatorianos. Lo importante es cómo se redistribuye eso, ¿no? Que no sean las transnacionales las únicas beneficiadas, ni sean los ladrones que puedan llegar al gobierno a beneficiarse de millones, como ustedes trataron antes en este mismo programa esta mañana, con esta denuncia de las coimas, los sobornos que han dado las empresas para la campaña presidencial. Entonces, esos acuerdos mínimos, eso tenemos que ponernos de acuerdo. Luego, la otra cosa es que estos acuerdos mínimos, ¿cómo vamos a operativizarlos? Es decir, no vamos a tener déficit fiscal. Por tanto, hay que reducir la inversión pública. Sí, hay que reducir, lamentablemente. Y no es porque el Fondo Monetario Internacional los imponga, sino porque tuvimos una farra tan feroz en los últimos años. Nos gastamos tanto dinero en los últimos años, nos robaron tanto dinero en los últimos años, que tenemos que apretarnos el cinturón. Eso no es el Fondo Monetario Internacional el que nos impone la realidad de la vida, porque ya no podemos seguirnos endeudando. Este mismo gobierno, el de Moreno, llegó a emitir bonos al 11%, cuando Perú consigue deuda al 4,5%. Entonces, algo anda mal. Tenemos que ajustarnos, y hay un economista muy bueno que suele decirme, tenemos que ser pobres 5 años, para poder empezar a crecer. A ese punto llegan algunos de los economistas que hacen análisis. Es decir, vamos a tener que ajustarnos. No podemos seguir viviendo en jauja. Esos son los acuerdos por los donde tienen que ir. El problema es que las multinacionales, todas estas empresas que revisábamos ayer y que intentamos revisar el día de hoy, lo logramos en parte, todas estas multinacionales se enseñaron a manejar la agenda del país, la agenda de gobierno. Entonces, de acuerdo a las conveniencias de las obras que había que realizarse con el dinero que había, se despacharon cualquier cantidad de miles de millones de dólares. Estas empresas pagando las propinas a los que tenían que tomar las definiciones, puede que yo esté equivocado, a los que yo he visto que ponían las pautas de las inversiones y el desarrollo de nuestro país eran las empresas internacionales que venían ya con planes maestros o emprendimientos macros que venían acá y le tentaban, digamos, a un gobierno que tenía mucho dinero y que iba localizando los beneficiarios de cada obra en su red de adulones. Más o menos eso fue el gobierno de Correa, una mafia, un esquema de bandoleros que vinieron solo a robar y que nunca nos indicaron un plan maestro de desarrollo, hablaban por hablar y parecían unos gigantes porque hablaban de cosas de un espectro gigantesco. El futuro del país estaba arreglado con ellos, pero mira, lo que hemos cosechado es nada. Lolo Echeverría. Gonzalo, el expresidente hablaba de corruptores, pero es palabrería. Mire, una empresa internacional me decía,
nosotros gastamos dinerales para participar en una licitación y cuando llegamos ya está adjudicada. Y entonces, de parte de ellos, parecía que la corrupción estaba en el gobierno. Y el gobierno dice que los corruptores son los empresarios, las empresas que participan y que coiman a los funcionarios. Bueno, la verdad es que ambos son corruptos. ¿Y qué caso tiene saber cuál es primero, si el corruptor o el corrompido? Es como hablar del huevo y la gallina. Ambos son corruptos. Y por eso en esas condiciones es un autoengaño el tratar de descifrar esas cosas. Lo que hay que hacer es, para que el diálogo tenga algún sentido, es partir de la realidad, de cifras, datos, problemas concretos, delimitados. Vea usted, si el tema de la seguridad social es parte del diálogo, eso es inútil. Porque acaba de decir el presidente que creo que estamos terminando un estudio actuarial. De lo cual... Si no hay estudio actuarial, ¿de qué diablos hablamos? Entonces, ese tema debe ser eliminado hasta que haya estudio actuarial. Punto. Eso hay que partir de la realidad y establecer una metodología de trabajo, y todos los participantes tienen que entrar de buena fe en nosotros y saber. Todos llevan, por supuesto, un proyecto de ley. ¿Cómo tienen proyectos de ley sin estudios actuariales? Tampoco sé. Pero todos llevan un proyecto de ley y el diálogo es un éxito si ese proyecto tiene viabilidad. Y es un fracaso si es que le han cuestionado ese proyecto. El diálogo parte muerto. Ese es el problema. La estrategia del presidente entonces es configurar una suerte de necesidad de acuerdo nacional sin especificar, y él a sabiendas de que ni unos ni otros tenemos una guía, una agenda para contribuir a este gran acuerdo nacional, algo por el estilo, simplemente para salvar los muebles en que se da cuenta Moreno de que está cayendo en las encuestas o algo por el estilo, como ustedes decían de comienzo. Puede ser, Gonzalo, eso puede ser una trampa, evidentemente, y puede... Pero la trampa se pone el mismo. Bueno, pero porque cuando se levantan expectativas hay que dar resultados. Entonces, por eso digo, se pone el mismo. Yo creo que tratando de ser optimistas o positivos. A ver, hay una iniciativa tardía que está lanzada. Ya está citada, ayer fue anunciada, y ya uno puede hacer muchos análisis sobre cómo fue, qué contiene, etcétera. Me parece, Gonzalo, que si ya el gobierno se embarcó en eso, o sea, que traten de hacer las cosas bien. Y tratar de hacer las cosas bien es, uno, delimitar los temas, o sea, no pueden hablar de 20 temas, o sea, me parece un error, eso me parece un error. Se lo dijimos al gobierno antes, muchísimo, se los hemos dicho, y el gobierno no oye, bueno, allá él con las consecuencias que corra, pero lo que quiero decir es que, Gonzalo, tendríamos en este momento que hacer una agenda sobre la agenda que ya hizo el gobierno. Es decir, ¿cuántos puntos? A ver, vamos a querer empleo, vamos a querer seguridad, vamos a querer, no sé, el tema del seguro social, si es que hay, como dice Lolo, las cifras, etcétera. Entonces, y estoy absolutamente suscribo a lo que acaba de decir Lolo, es decir, Gonzalo, si no hay un principio de realidad, todo esto se vuelve una ficción, todo esto es fantasioso, todo vamos a llegar a acuerdos bonitos, va a haber relatorías fantásticas, vamos a hablar del 2030, del país, cómo se proyecta. Vamos a tener futuro, un inventario y no actualizado. Vamos a tener ni siquiera solucionado cómo se van a votar las reformas en la Asamblea que sobre las cuales está negociado el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, uno, eso, Gonzalo, delimitarlo, el territorio, los temas y Gonzalo, hacer esto un tema político, o sea, no es porque vayan muchos actores, o sea, la prensa tiene que ir al acuerdo nacional, no creo, o sea, ¿para qué? O sea, que hagan con los actores que tienen que hacer, que son los actores de la realidad social y política, me parece. Gonzalo, pocos temas, bien centrados,
nada de mercadeo sobre eso, sí una gran responsabilidad. Y me parece que si el gobierno logra circunscribir su propia iniciativa a temas concretos y a una visión coyuntural, Gonzalo, porque hay urgencias. Coyuntural no quiere decir que estemos chatos en cuanto a la perspectiva que tengamos que tener como país, pero sí tenemos que estar absolutamente con un horizonte bien limitado, porque los acuerdos se hacen, Gonzalo, para obtener resultados, no para hacer informes que van a ser archivados después. Entonces, me parece que si el gobierno hace bien las cosas, algún resultado, ojalá algún resultado obtenga, alguno. Pero como está planteado, Gonzalo, no solo es un enigma, sino que da lugar a todas estas sospechas, a todas estas presunciones que no le hacen bien al acuerdo mismo, a la convocatoria. Pero eso corre por cuenta del gobierno, que lo ha planteado mal, lo ha anunciado mal y aparentemente no anuncia mecanismos para hacerlo bien. Gonzalito, periodísticamente, ¿qué le averiguarías o qué le averiguarían ustedes a los sectores sociales en sus deseos de ellos también contribuir con temas de palpitante actualidad que les preocupa y que quieren una respuesta de parte de los gobiernos y de las élites empresariales y de todos los que hacemos este momento nacional? Yo les diría, sobre todo a los centrales porque sindicales, Mesías al movimiento indígena. ¿Qué le y demás, preguntarías a Mesías? yo les diría hasta dónde están dispuestos a ceder, porque como decía José, son expertos en plantear máximos, es decir, la máxima aspiración posible. Y eso no es posible. En este momento de esta situación tan grave del país, donde hay tanta falta de empleo, la posibilidad de crear nuevas formas de empleo, ¿hasta dónde están dispuestos a ceder? Si dicen nada, entonces no vamos a ninguna parte. Pero si en medio de la conversación pueden ceder algo, por ejemplo, aceptar la contratación por horas durante un tiempo determinado, que alguien pueda contratar por horas los próximos 6 meses y después ya tiene que convertirse en un contrato a plazo fijo. Si es que están dispuestos a flexibilizar el tema del periodo de prueba, por ejemplo. Estas cosas ya muy concretas, habría que preguntarles a ellos hasta dónde están dispuestos a ir. Porque lamentablemente la realidad se impone. Y si no, vamos a seguir en la pobreza y vamos a seguir con un crecimiento cero. Mientras los otros países están creciendo al 4,5%, al 5%, al 6%, nosotros estamos en cero. Y por tanto, la pobreza va a continuar. Hay demasiado desempleo en el país. Ecuador tiene el triste récord de haber llegado a 5 millones de personas que están o desempleadas o con empleo inadecuado, como llaman ahora, subempleadas. 5 millones de personas. A ellos hay que resolverles la vida. Ese es el gran problema que tiene el Ecuador. ¿Cómo sería aquello para que terminemos el programa, Mesías? Mire, primero, ni he conversado con José y comparto con José. Eso le planteamos al presidente. Mire ese mundo de temas que se está tratando. Nosotros lo que hubiéramos creído que se trate 4 o 5 temas, punto. Por ejemplo, empleo, que es uno de los más grandes que lo vienen haciendo los estudios desde hace rato. Y la realidad de este país. ¿Y usted cree que se ha dado? ¿Acaso no hemos dado propuestas? Gonzalo dice que, ¿cómo sería? Mire, tratar sobre el trabajo por horas, hay que cambiar la Constitución. Y por eso nosotros ni hemos metidonos dentro de eso. ¿Por qué plantear a qué van a ceder los trabajadores? ¿Por qué no plantear qué van a ceder los empleadores? Porque los empleadores han tenido muchas oportunidades y muchos regalos. Este gobierno ha sido un gobierno regalón. Dentro de todo eso. Segundo, para nosotros era el seguro social. Eso sí hay que discutirlo. Manolo dice, no, todavía no sé. No, Manolo, ya está un informe que no lo ponen en la práctica. Hay 60 personas que están ahí y está listo ya otro ya grupo de lo que se va a salir en la Contraloría. Y eso, usted sabe, está durmiendo ahí. Eso es lo que queremos. El seguro hay que defenderlo, es patrimonio de todos, de ustedes, de nosotros, pero no es del gobierno, es de los afiliados y de los jubilados. Y debe de ser tripartito. Mire, nosotros no estamos diciendo es nuestro y punto. Tiene que ser tripartito. El otro para nosotros es, le dijimos al presidente, ¿a qué nos invitamos nosotros? No, el gobierno.
era al combate a la corrupción. Combate a la corrupción, vea, la corrupción da asco, no hay a dónde pisar. Y eso el José y todos ustedes que están analizando, y usted, don Gonzalo, y el Ecuador entero lo conoce demasiado. Oír noticias es terrible. Y lo otro para nosotros era la economía. Eso, si esos puntos, mire, si esos puntos se analizara, pero primero, no porque tenemos que dar el informe ahora en mayo al Fondo Monetario. Aquí no esquivemos al fondo. En el fondo está todo eso. Y sobre la flexibilización laboral, eso lo podemos discutir y le podemos demostrar todo lo que se ha hecho en contra de los trabajadores. Tuvieron tercerización y abusaron. El José dijo una cosa, aquí es un país de desconfianza, que es cierto, aquí ¿quién confía en nadie? Pero aquí nosotros hemos demostrado por demasiado el estar aquí en el país, el ser honrados, porque no hemos golpeado las puertas a los gobiernos de turno, sino que hemos estado aportando por escrito. Todo lo que estamos diciendo hemos presentado por escrito, que metamos todo el aporte a la agricultura para crear empleo. Hemos dicho ya al presidente por escrito, cree que hemos tenido resultados. Hemos presentado por escrito todo, hemos dicho que traigan la plata los que tienen afuera, que inviertan. Ahora tienen responsabilidad aquí en el país. Ellos están administrando el país. ¿Qué falta de garantías hay? Que bajen los intereses la banca, va a romperse la pequeña industria y los emprendedores. También está una propuesta que hemos presentado ya al gobierno. Esas cosas sí buscamos, no es que ceden ustedes, porque lo que sí no vamos a ceder, el chuchaque de los que se fueron y ahora viven en Miami también, y que nosotros paguemos. Esa es la diferencia, y por eso es lo que no fuimos al diálogo, no porque no queremos el desarrollo del país. Nosotros queremos que gane el Ecuador, que salga adelante el Ecuador. Por eso estamos aquí en el país. Hay que rebobinar la película y nos vemos otro día.